muy adentro y que seguramente tal vez nos pueda ayudar a entender a esta pregunta que nos hacemos desde hace mucho tiempo ya, no es de ahora. ¿Qué le pasa a Boca? Hola Vichy, hola Claudio Borghi, un fenómeno, un placer saludarte como siempre. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, muchachos. Muy bien, por suerte. Muchas gracias por el contacto. Y por el bueno, yo elogio. no tengo todas las respuestas, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y bueno, vamos a tratar de empezar a responder, pero qué elogio acá de Juan Carlos. Qué facha, adhiero. Sí, claro, bicho. Qué gusto que era verte jugar al fútbol. Mamita querida. Qué bárbaro. Otras épocas, un fútbol un poquito más lento, Sí. mucho más técnico, eso no tengo ningún tipo de duda. Y teníamos una ventaja, que la mayoría de los planteles estaban conformados por personas mayores, jugadores mayores, y también había una estabilidad, que el jugador no cambiaba tanto de equipo, se iba uno, se iban dos, pero no se iban 5, ni 10, ni en cada libro de pase venían 8 y se iban 9, ¿no? Entonces teníamos estabilidades en los equipos y eso nos permitía entrar en equipos formados, en equipos bien hechos, y la estructura mantenía los malos rendimientos. Esto hoy en el fútbol actual es un poquito difícil de lograr, ¿no? Es difícil. Una gran verdad de porque sostener. el Vichy Sí. debuta en un equipo que tenía jóvenes, pero tenía 6, 7 jugadores de un recorrido, de una experiencia. Jugaba JJ López, el Puma Morete, el Nene Comiso, tenía Pavoni en el fondo, tenía Vidallé, tenía jugadores de una gran trayectoria sumado a los chicos. Vichy, ¿se perdió el sentido de pertenencia? Holguín. ¿Se perdió el sentido de pertenencia, Vichy? Es buena la pregunta porque este sentido de pertenencia los tienen aquellos jugadores que se han criado durante toda su vida en un club y en algún momento quieren volver. Quieren retribuir lo que el club nos dio. Yo soy uno de ellos, ¿no? Siempre que Argentino me necesite voy a estar ahí. Pero como son tan volátiles los jugadores hoy, están un año acá, otros 6 meses allá, después son vendidos, después son repatriados. Esa pertenencia casi no existe, salvo en algunos jugadores que tienen ese deseo de pertenecer al club durante muchos años, ¿no? Pero es muy difícil porque hoy los libros de pase están continuamente abiertos. Vos fíjate en el fútbol europeo, ¿no? Salen y entran con muchas facilidades y antes era tan difícil entrar, tan difícil llegar, que cuando uno llegaba se quería quedar todo el tiempo posible. Hoy esto desgraciadamente no ocurre. Claudio, nos metemos en lo que es la vida de Boca. Un club que conocés, que lo has vivido desde adentro como entrenador. Sabés las presiones que Boca tiene, es un club único en ese aspecto. Pero es difícil entender por qué Boca sigue sumergido en este pozo tan profundo en donde no encuentra el éxito deportivo, no convence. El hincha no se siente representado por un equipo de Boca desde hace mucho tiempo y ya hemos dejado de hablar de una racha negativa de Boca, sino estamos hablando de varios ciclos en los que Boca está en esta situación, en donde realmente el hincha se exaspera viendo jugar a Boca. ¿Qué primer diagnóstico se puede encontrar con este Boca? ¿Por qué Boca no encuentra la manera de salir adelante? Porque no tiene una estructura, lo que hablábamos antes, no tiene un equipo, no tiene algo que lo sostenga. Para mí, como técnico, yo te decía, mira, hoy perdí, pero quedé conforme con lo que vi porque es algo que estamos persiguiendo y con el tiempo lo vamos a lograr. Y esto hoy en el fútbol actual es difícil. Yo siempre digo que hay dos cosas en el fútbol, lo importante y lo urgente. Y vos me decís, ¿qué es lo importante? Bueno, jugar bien. ¿Qué es lo urgente? Es ganar. Y a veces lo urgente es tan necesario que nunca te permite jugar bien, porque continuamente estás siendo juzgado por el partido perdido o por no haber jugado bien. Entonces hoy los equipos que entran y salen jugadores, como decía antes, se le hace muy difícil mantener la estructura que le permita incluir a algunos jugadores y que estos jugadores se sientan continuamente apoyados o inmediatamente apoyados. O que el 10 no funcione y que la estructura lo mantenga 10 o 15 minutos hasta que pueda arrancar otra vez. Boca hoy no lo tiene, no tiene esa posibilidad, pero ustedes me corregirán. Yo creo que es la crisis deportiva más grande de hace muchísimo tiempo en Boca
Y esto al hincha que no está acostumbrado, al hincha que quiere resultados, el hincha que quiere ver un Boca protagonista y si no juega bien, al menos tiene el coraje o la garra como para satisfacer algunas necesidades del hincha. Y cuando todo esto no ocurre, realmente es difícil. Y bueno, ya los resultados empiezan a hacer mella en los jugadores, en el entrenador, en los dirigentes, en todo el mundo, ¿no? El tema, Vichy, es que, y vos lo sabés, en Boca no hay tiempo para esperar esa estructura de la que hablás. Sí. Y menos ahora, en este ciclo tan raro, ¿no? Para la historia de Boca. Repito, una cosa es una racha negativa y otra cosa muy distinta es que pasen técnicos y Boca sea siempre lo mismo, más de lo mismo. Ese es un problema que tiene Boca hoy, que no puede esperar a nadie, Vichy. En los grandes no te esperan, en los grandes no hay tiempo, en los grandes hay que rendir inmediatamente, hay que conseguir logros. Yo no puedo llegar a Boca y decir, bueno, deme 6 meses para acostumbrarme. No existen esos 6 meses. En donde otros clubes más chicos son 6 meses, en Boca es 1 mes. Y si no lo lográs, empezás a entrar en duda. Pero no solamente en duda con el equipo, sino que entras en duda con tu rendimiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Estoy bien acá? ¿Conozco el club? Alguien preguntó, no estoy viendo, así que pido disculpas. Alguien preguntó si existe el mundo Boca. Sí, Cuando yo estaba fuera de Boca, y voy a usar malas palabras, me permiten, yo decía, ¿qué mierda hablan del mundo Boca? Y cuando entras al club te das cuenta que sí existe. Y es un mundo muy especial. Es un mundo de pasillos importantes, de hinchas muy fieles. Vos fíjate que el hincha de Boca normalmente es popular. Y uno a lo popular lo asocia con lo vulgar, ¿no? Y el hincha de Boca no es vulgar, no es de insultarte, es sí de quejarse, es sí del murmullo, pero esa cancha tan especial donde entran muchos jugadores y se sorprende, cuando hay murmullo, muchacho, es tremendo, porque sentís que cada vez que te equivocás es como que el mundo se te cae alrededor, y para eso hay que estar evidentemente preparado en lo deportivo, en lo psicológico y fundamentalmente en el carácter para imponerse, ¿no? ¿Te sorprendió, Vichy, que, por ejemplo, en el cierre del semestre anterior no se haya salvado ni siquiera Riquelme? Riquelme es uno de los mayores hilos de Boca, ¿no? Como jugador fue maravilloso, un tipo que fue el único jugador que yo dirigí y admiré al mismo tiempo. Es muy difícil de hacerlo, es muy difícil de corregirlo. Yo tengo una opinión sobre Román, le tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño. Yo le hubiese preferido cerca un vestuario, en una banca de entrenador, comentando, que nos siga enseñando cosas de fútbol. Ahora, no sé cómo lo hace como dirigente, ¿no? Él es una persona que, si bien es querido, evidentemente cuando no salen los resultados, ni siquiera el ídolo se salva. Y eso es preocupante, no por el momento, sino por la historia que tiene Riquelme dentro de Boca, ¿no? Vichy, lo hiciste debutar a Paredes y hablábamos del sentido de pertenencia y hoy estamos hablando de un jugador que vuelve en plena vigencia y se encuentra con este momento. ¿Qué lectura haces a la distancia de un jugador que conociste de muy chico y que ahora llegó y volvió consagrado? Bueno, cuando yo lo conocí me enamoré inmediatamente, ¿no? Yo creo que me enamoré de mi mujer y de Paredes al mismo tiempo, casi con la misma edad. Un jugador maravilloso, fuerte, lindo, muy elegante. Y bueno, yo hubiese preferido que hubiese hecho una carrera de número 10, cosa que no ocurrió, pero su carrera es maravillosa. O sea, ha jugado en muchos lugares, campeón en Europa, campeón del mundo. Y vuelve un jugador con una jerarquía maravillosa, con un conocimiento del juego espectacular. Desde atrás él ve muchas claridades que otros no ven. Pero, claro, el sentido de pertenencia en él está muy agradecido de volver. Vino en su plenitud, o en un momento de plenitud. Y esto hay que tenerlo claro. O sea, Paredes solos no hace un equipo. Paredes parte de un equipo y ese equipo tiene que ayudarlo a que él tenga rendimientos importantes. Así que yo espero que no se haya equivocado, espero que logre este sueño de ser campeón con Boca, de hacerlo bien, de mantenerse en el tiempo, pero bueno, es un momento que tiene que vivir, es un jugador de mucha experiencia, seguramente lo va a vivir de buena forma, y que Boca salga de esta situación es algo que él, imagino yo, que desea, y que no debe estar arrepentido de haber venido, porque Boca es su casa, ¿no?
Vichy, por tu conocimiento, por estar ahí, por tu conocimiento del fútbol chileno, ¿Carlos Palacios encaja en Boca, en el perfil de Boca? Digo porque más allá de lo futbolístico, ha tenido algunas cuestiones que tienen que ver con lo extrafutbolístico, ¿no? Sí, yo creo que hay que enseñar a los jugadores en el lugar donde están, a dónde llegan, por qué llegan, qué es lo que tienen que hacer. Palacio es un chico que salió de Unión Española, fue a Brasil, no con un paso muy bueno, llegó a Colo-Colo, lo hizo muy, muy bien, pero en su mundo. No tengo el gusto de conocerlo, ¿no? Nunca he hablado con él, pero no sé si él tiene la idea de lo que significa Boca. Y no hablo solamente de Argentina, Boca es un club a nivel mundial muy conocido, y quizás esa llegada y esta esperanza de la gente, del cuerpo técnico, del presidente, de que la rompa inmediatamente, es un problema, porque no lo está haciendo, porque tiene muchas dudas, porque según dice estaba lesionado de rodilla, y si está lesionado porque jugó, y si jugó es porque no fue protegido. Entonces hay muchas preguntas alrededor de Palacio. Yo espero que él tenga buenos rendimientos. Acá lo hizo bien, pero no significa que en todos lados lo pueda hacer, ¿no? Es un chico que quizás desde la parte interna de Boca, el cuerpo médico, psicológico, lo puedan ayudar a entender y a expresar justamente el fútbol que lo ha hecho acá, que lo ha hecho bien. Pero sería injusto en decir que le puede ir bien o va a jugar siempre mal, porque estos jugadores geniales, afortunadamente, cuando comentamos fútbol, nos tapan la boca muy, muy fácil. Yo creo y espero que tenga un rendimiento adecuado a la esperanza que hay en él, ¿no? Vichy, en tu carrera como jugador y como entrenador, ¿viste algo similar a lo que sucedió ayer? Del lado del cuerpo técnico de Russo aseguran que el cambio fue comunicado, que el jugador lo sabía, y del lado del jugador, en el caso de Merentiel, asegura que no lo escuchó y que por eso salió al campo de juego y después se dio todo lo que vimos en imágenes. A la distancia, sin elementos, sin información, ¿te sorprendió? Sí, y lo mal que lo pasó el jugador, ¿no? En situaciones donde vos no sé, mirás a lugares y decís, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, el menos culpable de todo lo que pasó ayer es el técnico. Y no es una defensa corporativa. Esto tiene que ser chequeado por 2 o 3 personas. El técnico tiene que estar mirando el partido. Y si yo a alguno de ustedes le pido el cambio, ustedes tienen que hacer, evidentemente, acá se le dice papeleta, no sé cómo se le dice allá, sí, papel que indica el cambio, pero tiene que ser chequeado. O sea, me preguntan, Vichy, ¿quién sale? Sale el 10. Vichy sale el 10, sale el 10. Pero yo no puedo estar encargado del partido, de la defensa, del mediocampista, del atacante y también de los cambios. Pero fue preocupante, porque no hay comunicación o porque alguien se equivocó en el cambio y lo que hizo Russo fue justamente bancar ese error, ¿no? Estoy suponiendo, no tengo una información clara, pero sí, son cosas que no deberían pasar porque los cuerpos técnicos, muchachos, son de 6, 7 personas. Antes éramos 2, después fuimos 3, ahora son 7. Entonces alguien tiene que avivarse y fijarse justamente el cambio que están haciendo, ¿no? Vichy, te hago la última, sé que te tenemos que liberar, te agradecemos mucho el contacto, pero te quiero preguntar por Cavani. Yo soy de los que piensan que en este tiempo, en estos más de 2 años en donde Cavani es jugador de Boca, ha tenido momentos en donde tal vez merecía salir del equipo, que no todo ha sido bueno con Cavani, tal vez un semestre con Diego Martínez y no mucho más que eso. Y sin embargo Cavani repite como titular, pasan los técnicos y Cavani sigue siendo titular. Es muy difícil, le pregunto al Borghi, entrenador, sacar a un futbolista del peso específico y de la trayectoria de Cavani, más allá del rendimiento de la actualidad. ¿Es difícil hacerlo? Es el capitán, ¿eh? Somos una raza difícil, siempre tenemos respeto por las carreras de los jugadores, ¿no? Ahora, lo que te pone en cancha es el trabajo de la semana, no tu pasado hace 10 años, 15 años o 5 años. Evidentemente que yo te veo trabajar, digo, este está para jugar, este otro no está para jugar. Pero a veces cuando sacás un jugador, no es que lo estás condenando, a veces lo estás protegiendo, ¿sí? A veces yo te digo, mira, vamos a tomar 2 partidos, te vamos a hacer descansar psicológicamente sobre lo que pasa en cancha y después veremos si estás para volver otra vez. Pero esas decisiones, muchachos, son completamente técnicas, porque a veces, bueno, a veces no. Desgraciadamente hoy no podemos ver el entrenamiento como para juzgar si el jugador entrenó bien o entrenó mal. Nos tenemos que llevar por lo que el entrenador nos dice y a veces esto no ocurre, ¿no?
Vichy, ha sido muy amable como siempre, ¿eh? Y es un lujo, un gusto escucharte y dialogar contigo. Sos conceptualmente muy, muy interesante como siempre. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Chao muchachos, que sigan bien. Chau. Chau, chau. Un abrazo grande. Ahí estaba.